Seguimos, amigos, con otros temas y vamos a hablar de agricultura. Indudablemente que más allá de la baja del precio internacional de la soja sigue siendo uno de los principales generadores de divisa en el país. Además, un motor que ha dinamizado diferentes zonas de Uruguay a partir de lo que es la llegada y el desarrollo de la agricultura. Vamos a conversar a continuación con el ingeniero Marcos Carrera, gerente de Monsanto. Vamos a hablar de agricultura en general, pero particularmente de la soja. En primer lugar, Marcos, estamos entrando ya en una etapa de definición de cara a lo que es la cosecha de soja 2016. ¿Qué información manejan en términos generales con respecto a lo que es el panorama de los cultivos y la expectativa de rendimiento en nuestro país? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, como vos bien decís, estamos en la etapa obviamente de cierre de la campaña, previo a la cosecha. Más allá de que las aguas han permitido mejorar algo la situación, el impacto de la sequía de enero-febrero fue fuerte. Sobre todo en las primeras les afectó mucho en la definición de potencial de rendimiento. A veces uno no lo ve, pero hay pérdida de chacras, hay pérdida de pedazos de chacra y hay obviamente una merma en el potencial individual de cada planta, porque hubo mucha tirada de flores y de chauchas de parte de las plantas que ya estaban instaladas, con lo cual el potencial va a ser afectado. Es muy difícil estimar el porcentaje, pero sí claramente que va a haber una afectación, porque además no fue solamente una sequía y a veces uno, como va reiterando, dice, al final te empezás a cuestionar si no es llanto permanente, ¿no? Pero la verdad es que fue una sequía no solamente por la falta de agua, sino con el exceso de temperaturas o temperaturas muy altas en verano, que eso también impactó en ese proceso de cuajado, sobre todo de flores y de vainas, ¿no? Con lo cual, sin eludir la pregunta, te diría que es muy difícil estimar un potencial de rendimiento. Yo creo que mínimamente estimaría que estamos por debajo del año pasado, para mí bastante claramente. El año pasado fue el segundo año de rendimiento. Yo te diría que deberíamos andar por allí, capaz que si es muy prematuro, pero ya que me pedís estimar un número, creo que va a andar por allí, o sea, cerca del rendimiento del año pasado o un poco por debajo, y va a depender de cuánto se termine cosechando. Claro, Marcos, un rendimiento de 2.000 y algo de kilos. Exacto. Con un precio de la soja de 300 y algo de dólares. ¿Cómo deja la cuenta? Muy justa. Bueno, está buena la pregunta en realidad, y yo es una cosa que bueno, vos no me vas a dejar mentir, pero más allá de que preferiría no mentir, pero el punto acá es que el negocio sigue siendo bueno. Y acá voy a lo que vos planteás, 2.000 y pico de kilos. 2.000 y pico de kilos a 305, 310, 315, lo que esté el cierre final, son 600 y pico, 700 dólares por hectárea. Con un costo de instalación que va a andar, depende un poco cómo se hagan las cosas, en el entorno de los 400 a 500 dólares, depende de la densidad de siembra, depende del tipo de semilla que se haya comprado, algunas definiciones y depende del paquete tecnológico que se haya usado. Pero claramente fue un año sin mucha presión de plagas, con lo cual no hubo muchas aplicaciones, con lo cual el costo va a andar entre 400 y 500 dólares. Realmente, y esto es una cuestión, capaz que los que me están viendo del otro lado me están queriendo matar ahora cuando vaya a decir esto, pero es difícil encontrar un negocio, y no en la agropecuaria, en el Uruguay, que dé 40% de rentabilidad sobre costos. O sea, rentabilidad bruta, vos me dirás, y después hay que pagar la renta, sí, y hay que remunerar el capital, está bien, pero digamos 400, 500, vamos a poner 450 dólares de costo para hacer la media entre los dos extremos, y con un ingreso que va a andar en 650, 700 dólares. Es 40% sobre costos. 40% sobre costos, salí a buscar bonos de Venezuela y pagan 13 hoy. Neto. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque finalmente la cuenta, y acá voy a lo que hemos hablado más de una vez, el problema no es el ingreso. Lo que anteriormente, los años anteriores, era fantástico y eso permitía una cantidad de cosas, pero era algo ya casi irreal. El problema son los costos y el costo de la tierra, claramente. El arrendamiento, alquiler, llamémosle como querramos, no se sostiene.
Marcos, es probable, ahora entramos en una campaña nuevamente de renegociación de rentas. ¿Es probable que la renta, como ya ocurrió el año pasado, continúe ajustando aún más a la baja? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo por una sencilla razón de que el negocio no es viable. No es viable sino. Vamos a poner el ejemplo de que uno lo haga en campo propio o en campo alquilado. Estábamos hablando de $250 de ingreso bruto, neto, previo a la renta. $250 son 800 kilos de soja. Hay zonas del litoral en donde se siguen pagando 1000 kilos de soja y 1100. Estamos hablando de condiciones promedio, pero el Uruguay es promedio. O sea, porque todos conocemos los campos del Uruguay, o sea, son overos, los rendimientos altos no son sostenibles en grandes superficies. O sea, no hay muchos productores que saquen 4000 kilos promedio. Entonces, la realidad es que analizando los promedios, bueno, claramente el primer ajuste que se hizo el año pasado fue zonas marginales, noreste, este, se ajustaron los valores de las rentas y se abandonaron campos. La señal fue muy clara, te lo dejo, ¿no? Con estos números no puedo hacerlo. Había variables de costo de resultado productivo, producto del tipo de campo, y flete a puerto. Esos variables también han ido ajustando. El flete a puerto se ajustó, la variable que no se ha ajustado es el combustible, al contrario, se ajusta para arriba, pero bueno, fuera de eso, todo el resto de los costos han ajustado para abajo. Todos los costos se ajustan para abajo. Los servicios, los insumos, la tierra, el combustible, la energía y los no transables del Uruguay son los únicos que no se ajustan para abajo. Pero fuera de eso, todo el resto ajustó. Y entonces, ¿qué queda para tocar? Claramente, obviamente, el combustible y la renta. Marcos, y obviamente que esos son los que más pesan, pero aprovechando la presencia tuya aquí, estamos recién en la etapa de definición de la cosecha, falta todavía para la siembra. ¿Cómo viene siendo la tendencia del precio de la semilla, por ejemplo? Y a la baja claramente. O sea, se ha ajustado. El año pasado se empezó con un estimado, un precio de arranque que claramente el mercado no validó y hubo que ajustar. Estamos hablando de soja, ¿no? Que es un comportamiento diferente. Pero sí, claramente hay un ajuste de todos los insumos, como te decía. O sea, la semilla ajustó, los fertilizantes se ajustaron, los químicos se ajustaron, o sea, los servicios se ajustaron. Yendo a tu pregunta, claramente vamos a estar enfrente. Para mí, si esto sigue así, tiene que seguir ajustándose los valores de la tierra, ¿no? ¿Cómo ve Monsanto en este contexto tan particular, como empresa multinacional, el negocio de la soja hoy, en lo que tiene que ver a la tendencia de precio? Ya no tenemos más la soja de $500, hoy está en 300 y algo, hay una superproducción. ¿A qué nos tenemos que acostumbrar? ¿Este es el escenario real que vamos a tener por algunos años más? ¿Cómo ve Monsanto el mercado de la soja hoy? Yo creo que todos los analistas son bastante consistentes en esperar, yo por lo que he visto, un par de años más de precios en el entorno de esto. Es muy difícil fijar un valor, pero en el entorno de esto hay muchas variables en juego, ¿no? O sea, cómo se comporte la compra, la demanda, cómo finalmente, qué pase con el clima y qué pase con los grandes actores. Pero ya hay algunas definiciones que ya te van marcando. O sea, Estados Unidos de vuelta va a sembrar un área muy importante de soja, con lo cual la única variable allí de aquí hasta la primavera va a ser únicamente el clima, con lo cual se te van alargando los plazos. O sea, lo que te decía, todos los analistas son bastante consistentes en que estamos frente a un periodo de corto o mediano plazo de precios en este escenario. O sea, en este escenario de precios nos deberíamos mover por un periodo de 1, 2 años, 3 años, depende un poco cómo se hayan comportado esas variables. Pero de vuelta, yo no quiero perder de vista que realmente recién superamos la barrera de los $300 en la soja en el año 2009. No es que estemos hablando de precios deprimidos, precios históricamente bajos. Tuvimos una primavera que duró 5 años, claro, de precios exuberantes. La memoria uno lo hace pensar y la referencia en el entorno de los 500 y algún dólar más todavía. Pero fíjate el promedio de las exportaciones del Uruguay y hubo solamente 2 zafras en las cuales superamos los $500 como precio promedio de exportación. Entonces, ojo, no quiero ser conformista.
claramente la afectación sobre los precios afectó todo el mercado y el primer año afectó directamente a los productores porque ya tenían todos los costos hundidos. Este año está afectando al resto de la cadena y va a seguir el ajuste. Va a haber que ajustar una cantidad de cosas. Ahora, ¿es una crisis? No. Yo no veo un escenario de crisis. Es un problema de ajuste. O sea, se ajustaron porque nos acostumbramos a un escenario, ese escenario no está más y hoy tenemos que corregir el escenario. Es natural, obviamente doloroso, porque todas las empresas lo estamos viviendo, pero tiene que ocurrir y es sano que ocurra, ¿no? Ingeniero Marcos Carrera, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Amigos, hacemos una pausa y en instantes continuamos con otros temas.